tardes a todos. Estoy contento de estar en esta tarde con todos ustedes, porque como decía Mariano, es un placer y un deleite estar en la presencia de nuestro Dios, por todo lo que la presencia de Dios comunica. Y el día de hoy vamos a tocar un tema. El mensaje se titula Hijos de Luz. Hijos de Luz. A pesar de que generalmente la celebración se llama igual que el mensaje, en esta ocasión no es así, ¿no? Si tú sabías que la celebración se llama el tiempo de la siega, el mensaje se llama Hijos de Luz. Tiene que ver, y ahorita vamos a llegar a ese punto de conexión entre ambos aspectos. Si tú recuerdas, caminar en el Espíritu significa caminar en humildad, en amor, en obediencia y sabiduría. Vamos, 4 aspectos que el Señor ha ido recalcando en nuestras vidas y que Él quiere que pongamos en práctica. Entonces, caminar en el Espíritu significa caminar en humildad, en amor, en obediencia y en sabiduría. ¿Ok? Pero sabes, también somos hijos. Somos hijos de Dios y tenemos que caminar como siendo esos hijos de luz. Y al caminar siendo hijos de luz estamos caminando en el Espíritu. De eso vamos a hablar en esta mañana. Pero antes de eso quiero remontarme un poquito ahí en Efesios capítulo 1, versos 4 al 6. Porque hay algo que el Señor quiere refrescar en nuestra memoria. Y es que somos o hemos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. Y fuimos escogidos precisamente para ser esos hijos de luz. ¿Ok? Fuimos adoptados. Fuimos adoptados por nuestro Padre Celestial. Y hemos sido aceptos en el amado. Ahora, no quiero detenerme mucho en esto porque a pesar de que el Señor quiere que tú y yo entendamos y sea como restablecida nuestra identidad, porque muchas veces el problema es que siendo hijos no nos sentimos como tal. Venimos delante de nuestro Dios y muchas veces hay situaciones que vienen a nuestra vida que nos alejan de esa posición. Pero déjame decirte, nunca dejas de ser hijo. Fuiste elegido, fuiste predestinado, fuiste adoptado. Y ahí en esos versos, en Efesios capítulo 1, versos 4 al 6, está diciendo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, con el propósito de que fuésemos hechos santos y sin mancha delante de Él. Y hablábamos en aquella ocasión, porque esto tiene que ver también con un mensaje que ya dimos, y que se llama el misterio de su voluntad. Si tú te perdiste ese mensaje, te invito a que vayas a nuestro canal de YouTube. Ya está publicada esa predicación y ahí tú vas a tener un entendimiento de todo lo que tiene que ver con lo que la palabra de nuestro Dios dice aquí en Efesios capítulo 1, versos 4 al 6. Dice que fuimos predestinados para ser adoptados. Pero algo que tiene que ver con lo que el día de hoy el Señor quiere es que nosotros somos un claro reflejo de nuestro Señor Jesucristo. Y si fuimos adoptados por medio de Jesucristo y fuimos hechos esos hijos de Dios y tenemos que seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, vamos a caminar siendo esos hijos de luz, representándolo dignamente. En el verso 6 sigue diciendo, para la alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y en aquella ocasión hablamos del fruto que tú y yo tenemos que dar. Y que el fruto lo dábamos cuando obrábamos en su nombre y por su nombre. Cuando creíamos y vivíamos en la verdad de su palabra. Cuando servíamos con la gracia que Él nos da y cuando manifestábamos su presencia donde quiera que fuésemos. Tú puedes ver que hay un claro propósito de parte de nuestro Dios para que tú y yo seamos hijos. No simplemente nos eligió para ser, como yo te decía, esos hijos lejanos en algún punto, o hijos del montón. No, tú tienes que tener un claro entendimiento
que cuando fuiste adoptado y hecho hijo de Dios, tienes un lugar especial en el corazón de tu Padre. Y Él te conoce por nombre, no por número. No, yo no tengo número, tengo nombre. Y tal vez no es el nombre que yo tengo acá, ¿verdad? Porque Él dice que nos da un nombre nuevo. Pero Él nos conoce por nombre. Yo en alguna ocasión entré por ciertas situaciones o cuestiones a la planta de Volkswagen, no a trabajar, fui a entregar unas cosas, entré a las oficinas y para mí dentro de la planta yo lo que pude ver es que no había como un punto de conexión entre los empleados. Había el que pasaba el papelito de aquí para acá y esa era toda su chamba todo el día, pero había una situación de desconexión. Todos tenían un número. ¿Qué quiere decir? Eres del montón, o sea, tú eres la 20.300 y ahí está tu sillita, ahí vas y te sientas. Pero no hay un conocimiento de los directivos acerca de un conocimiento particular de cada persona. Sin embargo, cuando nosotros venimos a ser adoptados hijos de Dios, ese conocimiento sí está ahí. Él sí te conoce por nombre. Tú no estás sentado ahí en una silla en el rincón, ni tienes simplemente un número que te identifique. Él te identifica por nombre. Y sabes, Él va mucho más allá. No solamente conoce tu nombre, sino conoce tus necesidades particulares. Dice que Él sabe aún lo que tú vas a venir a pedirle antes de que siquiera abras la boca. Imagínate el nivel de conocimiento que Dios tiene de ti. Si eso no reestructura tu identidad de hijo delante de Dios, difícilmente algo lo hará. Tú tienes que entenderte y saberte sumamente especial para Él, porque su amor es algo que Él quiere traer a tu memoria nuevamente en esta mañana. Que tú sepas que Él te ama y que su amor sustenta todo en tu vida. Y que todo cuanto ha pasado alrededor tuyo, aun cuando hayas pensado que Dios no estaba ahí, Él estaba ahí. Y su amor estaba siendo expresado hacia tu vida. Tal vez no en la manera en que tú hubieses querido, pero su amor nunca te ha abandonado. Su amor ha estado presente ahí. Y Él quiere que tú tengas eso muy claro, porque como Él quiere que tú seas ese hijo de luz, evidentemente si tú no te sientes hijo, ¿cómo vas a caminar siendo un hijo de luz? No vas a poder hacerlo. Y en esta mañana quiero que me acompañes a Efesios capítulo 5, versos 8 al 11. Dice, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Dice, y ahí viene una recomendación, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Sabes, caminar en el Espíritu es caminar como hijos de luz. Y el Espíritu Santo en este año nos ha impulsado a caminar con Él. Caminar en el Espíritu es caminar como hijos de luz. ¿Y qué significa esto? Significa que tú y yo vengamos y crucifiquemos nuestra carne. Que no satisfagamos los deseos de la carne. Que adoptemos la voluntad de Dios como si fuera la nuestra, a fin de que nosotros podamos cumplirla. En todo momento siendo guiados por el Espíritu Santo. Entonces, ¿tú puedes caminar siendo hijo de luz? ¿Sí? ¿Tienes la capacidad para hacerlo? Sí. Es fácil desde esa perspectiva dejar de lado los deseos de la carne y todo cuanto la carne te incita a hacer. Sí. Porque dice que en otro momento estábamos en tinieblas, pero hemos sido trasladados a la luz y somos esos hijos de luz.
Y más adelante va a seguir hablando la palabra acerca de esto, pero ¿sabes? Ahora no se trata solo de tu propia persona. Hemos estado hablando en muchos mensajes de cómo tienes que relacionarte con Dios, lo que Él espera, y por ejemplo, algo que hablábamos era la obediencia. Y tú puedes decir, bueno, en la manera en que yo obedezco a Dios, en una relación vertical, finalmente estoy caminando en el Espíritu. Pero el día de hoy el Señor te lleva a que la relación no solamente es vertical, sino es horizontal también. Tú puedes ver que Él va subiendo el estándar y Él va llenándote de un conocimiento para que tú puedas caminar siendo ese hijo de luz, porque lo que Él quiere es que impactes a todos aquellos que te rodean. Y he escuchado en algún momento comentarios de personas que dicen, bueno, si eso es ser hijo de luz o eso es ser cristiano, prefiero no serlo. Imagínate la gravedad de lo que podemos transmitir ante las personas. Y aquí el apóstol Pablo está diciéndonos, andad como hijos de luz, resistid las obras de la carne, reprendedlas. ¿Por qué? Porque ya no estás en tinieblas y las tinieblas ya no operan en ti. Tenemos que aprender a crucificar la carne y sus deseos. Tenemos que aprender a movernos en la dimensión en la cual hemos sido colocados. Hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Y tenemos una gran responsabilidad sobre nuestros hombros de impactar a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y que por el contrario digan, yo quiero lo que Él tiene. No sé qué sea lo que tenga, pero lo que Él tenga yo lo quiero. Y hay testimonios así, no necesitas ni siquiera abrir tus labios. Simplemente por la manera en que tú actúas, por el comportamiento que tienes, la gente es impactada. Porque la luz que emana de tu interior transforma todo lo que hay a tu alrededor. A eso hemos sido llamados a caminar siendo luz. Cuando caminamos en el Espíritu manifestamos la luz de Cristo en todo momento. Sí y solo sí caminas en el Espíritu. Si nos movemos según la carne, ¿qué es lo que vamos a reflejar? Tinieblas. ¿Y qué es lo que debemos reflejar? Aquello que está dentro de nosotros. Y ni siquiera nos están pidiendo reflejar algo que no tenemos. El Espíritu mismo va a hacer que lo que está dentro de ti brote de manera natural. Pero debemos andar en el Espíritu. De otra manera es imposible reflejar la luz de Cristo. Y tú y yo tenemos que caminar reflejando la luz de Cristo. Esta se debe reflejar en nuestro diario vivir. Hay otro pasaje en donde dice que la luz fue hecha para alumbrar. Pero hay gente que parece que la pone debajo del almud o debajo de la mesa, de tal manera que esa luz no se ve. Yo te preguntaría en esta mañana, ¿cómo es tu relación fuera de la congregación con aquellos con los que tú interactúas diariamente? ¿Dejas que esa luz los impacte? ¿O lo que brota de ti son tinieblas? Porque muchas veces nos da hasta pena que la gente sepa que somos cristianos. Porque piensan tal vez que el ser cristiano es aburrido, es una lista de negativas, y no es así. El problema radica en que no caminamos con el Espíritu. Cuando tú y yo caminamos con el Espíritu, lo que pudiese parecer a tus ojos
una vida aburrida se transforma en una vida sobrenatural, en donde día con día tú puedes caminar en esa sobrenaturalidad de la vida que Dios ha impartido en ti a través de Jesucristo. Tú puedes ver diario la manifestación del poder de Dios. Y caminando como hijos de luz, lo que Él quiere es que su poder sea manifestado a otros. Tú puedes leer en el libro de los Hechos la manera en que la iglesia iba creciendo. Y tú puedes ver ahí, en resumen, que lo que sucedía es que los milagros, los prodigios que eran hechos, era lo que la gente veía. Y entonces se acercaban porque querían ver qué es lo que sucedía ahí. ¿Por qué el día de hoy no sucede lo mismo? Porque dejamos de caminar en el Espíritu. Porque no dejamos que Él sea el que nos guíe. Porque no queremos mostrar la luz de Cristo que brote a través de nosotros. Apenas estuve en una reunión con los diáconos el día viernes y les decía, tú puedes ver simplemente las características de un diácono según el libro de los Hechos, y eran personas llenas de fe y llenas del Espíritu Santo. Los diáconos no solamente estaban para dar la bienvenida, para asignarte una silla, para ponerte una mantita, no. Su función era mostrar el poder mismo de Dios. Eran hijos de luz. De tal manera que tú puedes ver que Dios puede fluir a través de aquel que quiera mostrar esa luz. Y Él quiere que tú y yo seamos esos hijos de luz. Que a través tuyo el poder de Dios sea manifestado a todo aquel que se cruce en tu camino. No importa dónde te muevas, si estás en el mercado, si estás en el banco, si vas andando por la calle. Él quiere que el poder sea transmitido a través tuyo. Somos simplemente canales para que su poder fluya. Pero si nosotros no andamos en el Espíritu, lo que va a salir de nosotros son tinieblas en lugar de luz. Y entonces nos convertimos, suena fuerte, pero es en un estorbo para la obra de Dios. Y Él lo que quiere es que tú y yo seamos esos dignos representantes de Él en esta tierra. Que tú y yo caminemos fluyendo a través de ese poder. Y que no sean experiencias aisladas, que sea una constante en tu vida, que veas el poder de Dios en tu propia vida y en todos los que están a tu alrededor. Yo espero que a partir de hoy también cambies tu mentalidad y que saliendo de aquí con cualquiera que tú te cruces en tu camino, pueda ver en ti el poder de Dios fluyendo. Esa es tu tarea a partir de hoy. Si tú hoy dices, yo quiero caminar con el Espíritu. En 1 de Juan, capítulo 1, versos 5 al 10, dice, este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Ahí quiero parar un momento. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos. Es muy fácil, a la luz de este pasaje, ver cuando tú y yo tenemos una verdadera comunión con Dios. Porque es inevitable que si tú tienes una comunión con Dios, lo que salga de ti sean tinieblas. Porque en esa comunión lo que está siendo transmitido a tu vida es luz. Y la luz disipa las tinieblas. Dios nos decía esta semana, el que a mí viene y bebe será saciado, no así el que se aleje de mí. Tú y yo debemos comprender que es vital que debemos permanecer en su presencia.
Porque en esa interacción que tú tienes en esa presencia, porque no nada más dice el que está en la presencia de Dios, eso no dice el versículo. Dice el que dice que tiene comunión con Él, y comunión no es simplemente venir y presentarte delante de Él y dejarle toda la carga a Él. Pues bueno, si Él quiere cambiarme, que me cambie. Yo simplemente aquí vengo y estoy ahí esperando a que me transforme. No, Él quiere que tú vengas a su presencia y tengas una interacción con Él. Que haya una comunicación. Que tú puedas venir delante de Él y en esa interacción tu vida sea saturada de todo aquello que Él quiere transmitir para ti. Ahí tú vas a encontrar fuerza, ánimo, aliento. Vas a encontrar tu propósito específico al ser hijo, porque yo te dije, no eres un hijo del montón, no estás ahí botado, ni simplemente estás para llenar un espacio o una estadística. Estás porque Él quiere que tú cumplas el propósito que Él eligió también desde antes de la fundación del mundo, específicamente para ti. Y entonces cuando tú cumples tu propósito vas transmitiendo luz, vas transmitiendo el poder de Dios. Y yo les decía en alguna otra ocasión, ¿conoces tu propósito particular? Porque hay propósitos generales de la congregación, pero un propósito particular que Dios tenga para tu vida, ¿lo conoces? Y yo te decía, bueno, una manera es que busques que Dios hable a través de una palabra profética a tu vida y te lo revele. Pero la mejor manera es estar en comunión con Él. Que tú vengas todos los días y te reúnas con Él y hables con Él, interactúes con Él, derrames tu corazón delante de Él y le digas qué es lo que hay ahí dentro de ti, a fin de que Él pueda corregir cualquier situación que esté equivocada en tu vida. De otro modo, seguiremos caminando al parecer como si estuviésemos andando en tinieblas. Si tú no vienes a la fuente y dejas que esa luz te llene y tú te conviertas simplemente en alguien que refleja esa luz, vamos a seguir caminando en tinieblas. Entonces es vital que entendamos que debemos estar en su presencia. Pero como yo te decía, no solo estar, sino tener esa comunión verdadera con Él. Que te intereses en lo que a Él le interesa, porque Él sí se interesa en ti. Él está al pendiente de tus necesidades. Él sabe todo cuánto te ha lastimado, cuánto te ha dañado. Él lo conoce. Y Él quiere en esa relación sanarte. Pero si tú no vienes con Él, la luz te va a llegar como de rebote, a través de otros que estemos reflejando la luz. Pero si tú eres hijo, tienes esa responsabilidad de ser ese reflejo de Cristo. El verso 7 dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Cristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces tú puedes ver que si tienes una comunión con Dios, una relación vertical, invariablemente va a afectar tus relaciones horizontales. Si tú estás en comunión con Dios, entonces sí puedes estar en comunión con aquellos que están a tu alrededor. Puedes ver que la comunión corrige muchas cosas. Muchas veces atendemos matrimonios
en donde las relaciones están ríspidas. Si tú tienes comunión particular con Dios, va a arreglar tu comunión con tu pareja. Y son principios que están en la Biblia, pero nos gustan las cosas sencillas, nos gustan las cosas fáciles. Que Dios obre de manera inmediata y transforme a quien está a mi lado, antes de dejar que yo sea transformado por esa luz a través de la comunión que yo tengo con Él. Entonces, si tú ves problemas en tu vida, en tus relaciones interpersonales, ven y ten comunión con Dios. Ten comunión con tu Padre. Y eso va a arreglar el plano horizontal. Ya ves que no es difícil. Es muy simple. Así que queremos ver puros matrimonios felices en este lugar. Métete en esa comunión con Dios y Él va a arreglar tus relaciones interpersonales. Y esta comunión unos con otros no es más que la manifestación misma de la luz, que derivado de esa comunión con Dios brota de nuestro interior. Nos convertimos en testimonios vivos del poder de Dios. ¿Tú quieres ser un testimonio vivo de su poder? El verso 8 dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra, es decir, esa luz, no está en nosotros. La ausencia de luz son tinieblas. ¿Estás de acuerdo conmigo? La ausencia de luz son tinieblas. ¿Y sabes que un fruto que se produce en las tinieblas es la incredulidad? Y la incredulidad es un estorbo para caminar en luz. Pues cuando hay incredulidad en nosotros, no obra, no permitimos que Dios obre en nuestras vidas. Tú lo puedes notar muy fácil en ti. Simplemente cuando tienes una necesidad, por ejemplo, de sanidad, si no le crees, muchas veces la sanidad se retarda o no opera en tu vida. Si tú le crees, el poder de Dios fluye, se libera hacia tu vida. Hay personas que por esa incredulidad no se atreven ni siquiera a pedirle a Dios que obre. Yo en alguna ocasión vino una persona, la ministramos y le digo: ¿quieres que ore por este problema que traes? Dios te lo va a quitar hoy mismo. ¿Y sabes cuál fue su respuesta? No, ya hasta me acostumbré. Ni siquiera es para tanto. Bueno, si esa es tu decisión, está bien. Pero ¿sabes que detrás de ello lo que está es la incredulidad? Porque si le creemos a Dios, Él es propicio a cualquiera que sea tu necesidad. Entonces, un fruto de las tinieblas es la incredulidad. Y muchas veces la incredulidad no es tanto a su palabra, sino a lo que el Espíritu Santo puede hacer en ti y en mí. Pero déjame decirte que en última instancia es una incredulidad hacia su misma palabra, porque en su palabra podemos ver que habla
acerca del mover del Espíritu y de lo que el Espíritu quiere hacer en tu vida y en la mía, y cómo quiere llevarnos, y cómo quiere conducirnos, y cómo quiere que tú y yo seamos. Así que, en primera instancia, debes creer que eres hijo. Que no importa lo que al día de hoy hayas hecho, como dice ahí su palabra, si tú vienes y confiesas delante de Él cualquier situación que tú has tenido, Él es fiel y justo para perdonarte. Y tú puedes sentirte perdonado y sentirte hijo. De ahí es creer que tú eres ese, no solamente ese hijo, sino ese hijo de luz que vas a transmitir su poder. Cuando no creemos, su palabra no cobra vida dentro de nosotros. Y somos como estos bonsáis. Tenemos mucho conocimiento acá, mucha palabra, pero la incredulidad impide que tú y yo crezcamos, que maduremos, que demos ese fruto. Así que te invito a que creas en la palabra de nuestro Dios y que todo lo que Él ha dicho es cierto, y que como niños le creamos. Es algo que Él nos ha dicho: cree como niño, sin dudar que todo lo que yo he dicho es verdad. Y la palabra de nuestro Dios de principio a fin es verdad, y sigue tan vigente en el día de hoy que todo cuanto tú ves que está descrito en la palabra puede suceder hoy mismo. Los milagros, los prodigios, las señales siguen vigentes y siguen sucediendo. El problema es si nosotros no caminamos siendo esos hijos de luz. Ahí es donde está el obstáculo para que el poder de Dios se manifieste. El que cree, dice la palabra de nuestro Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. Correrá el poder, la unción, el mover mismo del Espíritu Santo a través tuyo. ¿Cuál es la condición? Creer. El que cree en mí, dice la palabra, eso lo encuentras en Juan 7:38. Y te decía que tenía conexión el tema del día de hoy con el título de la celebración en general, porque quiero llevarte muy rápido a la parábola del trigo y la cizaña en Mateo 13:24 al 30. No la vamos a leer toda porque tú la conoces, pero en el verso de 27 dice la palabra: vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y tú y yo tenemos la semilla sembrada en nuestros corazones. Hemos atendido a la palabra de nuestro Dios, hemos recibido muchos mensajes en este lugar que han sembrado buena semilla en tu corazón. Pero si tú identificas el día de hoy que hay cierta cizaña en él, que quiere ahogar el fruto, quiero decirte que hoy es el día de la siega, es el tiempo de la siega. Porque lo que Dios quiere que pase en tu vida y en la mía es que demos fruto y que caminemos con el Espíritu, y entonces podamos ser esos hijos de luz que van transmitiendo y reflejando a Cristo. La cizaña es la incredulidad, así que si tú detectas que en tu vida hay incredulidad, hoy te invito a que dejes que el Espíritu Santo recoja la cizaña, la ate y la eche en el fuego y sea quemada, de tal manera que el fruto permanezca en tu vida y en la mía. Otra parte que podemos asemejar a la cizaña son las obras de la carne. Y ya también ahí te la sabes, te sabes la lista de las obras de la carne. Si vivimos en el Espíritu, andemos también con Él. En el primer pasaje que vimos en esta mañana decía que hiciésemos de lado esas obras, que las resistiéramos.
que las desecháramos. Cualquier obra que cae en el rubro de las obras de la carne debemos hacerlas a un lado. Y hay muchas cosas que tal vez estén presentes en tu vida y en la mía. Y eso está impidiendo que realmente el fruto se dé, que la luz realmente se comparta y se imparta a todo aquel que está a tu alrededor. Así que hoy es el tiempo de la siega. Hoy es el tiempo en el que Dios quiere obrar en tu vida. Porque lo que Él quiere son hijos poderosos. No quiere hijos que simplemente estén para calentar una banca, sino para que reflejen a Cristo y su poder. Es momento de arrancar esa cizaña. Es el tiempo de limpiar y es el tiempo de ver el fruto. En tu corazón y en el mío han sido sembradas palabras. Pero muchas veces el acercamiento que tenemos a la palabra de nuestro Dios es equivocado. Torcemos la palabra cuando viene a nuestra vida. Y entonces dejamos de creer que lo que Dios dijo es verdad. Y entonces eso empieza a crecer como esa cizaña que va ahogando el fruto y que te va alejando de los propósitos de Dios, que va ubicándote en el punto en el cual caminas en tinieblas. Y si tú y yo no vemos el poder de Dios manifiesto en nuestras vidas, es porque hay esas cizañas. Muchas veces venimos delante del Señor y le decimos: ¿por qué no cumples? ¿Por qué no obras? ¿Por qué no transformas? Y no nos metemos a ver qué es lo que hay en nuestro corazón. Que hay cosas torcidas, que hay cosas equivocadas, que hay incredulidad, que hay obras de la carne que están creciendo a la par de la semilla que ha sido sembrada en tu corazón. No sé si tú conozcas la dirección específica del Espíritu Santo que dio para esta congregación, pero quiero leértela. Dice: la dirección específica del Espíritu Santo para nuestra congregación es ser la iglesia de poder, de autoridad y de revelación, donde el reino de Dios está en acción, originada en el corazón de nuestro Dios, y debemos acercar el reino de Dios a todo ser humano que lo necesite, revelando los principios que operan en él. Esa es la dirección específica de Dios para esta congregación. Y tú puedes ver que Él dice que quiere que seamos esa iglesia de poder, de autoridad y de revelación, en donde el reino de Dios está en acción. Y para que el reino de Dios esté en acción, tú y yo tenemos que ser esos hijos de luz. ¿De qué otro modo se va a reflejar el poder? ¿De qué otro modo se va a reflejar la autoridad? ¿Caminando en tinieblas? No. Y si Él quiere que seamos esto, ¿de quién depende que esta palabra venga a cumplimiento? De todos y cada uno de los que estamos aquí en esta mañana. Si no arrancamos, si no dejamos que el Espíritu Santo hoy arranque la cizaña de nuestros corazones, no entramos en esta clasificación de hijos poderosos, de hijos que acercan el reino de Dios y todo cuanto en él opera a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Él quiere que tú y yo seamos esos hijos de luz y que donde quiera que tú y yo nos paremos, reflejemos a Cristo, su poder, su autoridad, su revelación, porque al estar en comunión con Él todo eso está dentro de ti y todo eso puede brotar y todo eso va a impactar a todos a tu alrededor.
Somos esos hijos de luz, por lo tanto debemos caminar como tales, teniendo comunión con Dios y con su palabra, porque solo a través de ello haremos morir las obras de la carne. Debemos creer que somos esos hijos de luz y debemos desechar la incredulidad de nuestras vidas. Y las obras de la carne, como esa cizaña que ha ido creciendo a la par de la buena semilla, queriendo ahogar el fruto que tú y yo debemos dar. Su palabra va a limpiar nuestra vida y dará dirección. Y el Espíritu Santo revelará esa palabra en ti para que el rumbo de tu vida sea corregido. Entonces, caminar en el Espíritu significa caminar en humildad, en amor, en obediencia, en sabiduría, siendo esos hijos de luz. Recuerda, es el tiempo de la siega, es el tiempo de ver el fruto.